Buenas tardes. Continuando con el tema de la educación, bueno, en otras ocasiones me referí a la educación en cuanto que no debería, la educación católica, ¿no? Bueno, hice una pequeña defensa de la educación pública, que si se legisla bien, si no se promulgan leyes que la perjudiquen, ¿no? Y por lo tanto perjudican a toda la sociedad. Si perjudican a la educación pública, perjudican a toda la sociedad. De la misma manera que las leyes que, digamos, que no son apropiadas para la educación católica, si no son justas, si no son convenientes, perjudican a toda la sociedad, y eso está sucediendo desde hace un siglo aproximadamente, por lo menos, en el mundo. ¿Sí? Yo quisiera proponerte ahora alguna manera de, es decir, continuar con la proposición que te hago respecto de cómo mejorar el sistema educativo, ¿sabes? Y por sistema educativo simplemente quiero significar mejorar la educación católica, ¿eh? Sí. ¿Y cómo mejorar la educación católica? Bueno, tomando algunas decisiones que no son nada, digamos, difíciles, ¿eh? Son sencillas de tomar para los legisladores, para los católicos. Lo que ocurre es que lo más importante en todo esto es que nosotros necesitamos una profunda conversión, los católicos. Una profunda conversión, y tenemos que reconocer que desde hace muchos siglos los católicos estamos trabajando en la iglesia con respecto al mundo exterior a la iglesia, ¿sí? Con relación al mundo civil, por así decir, o por el mundo terrenal. Tiene que haber una especie de sinceramiento de la Iglesia Católica, reconocer los grandes errores que cometió y que estamos cometiendo, me incluyo, porque primero es lo primerísimo que tenemos que entender, que la Iglesia Católica necesita una reforma. La educación es esencial, esencialísimo, igual que la parroquia, es fundamental que la parroquia tenga una reforma profunda. Y los obispados y el Estado Vaticano, todo en la iglesia hay que reformarlo, ¿sí? Pero bueno, yo ahora me refiero a la educación, específicamente, porque da para mucho, ¿no? Da para mucha conversación, para mucho debate, da para mucho estudio, ¿sí? Pero todo eso a partir de tener un corazón ecuánime, ¿entendés? Un corazón ecuánime, un criterio ecuánime también,
para poder comprender y para poder entender bien cómo debe ser la relación de la Iglesia Católica con el Estado, porque si no entendemos ese principio fundamental, no vamos a cambiar nunca nada en la Iglesia Católica, ¿sabes? Y también el principio de equidad, ¿no es cierto? El principio de equidad debería ser uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, porque la equidad es algo que de lo que se habla poco parecería, ¿no? Tenemos que razonar con equidad los católicos. Tenemos que obrar con equidad en la parroquia, en el obispado, en el convento, en el monasterio, en la escuela católica, en la Santa Sede. Obrar con equidad y con justicia en cuanto a que debemos cumplir con todos los deberes de justicia hacia el gobierno civil que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo. Si no partimos de esa base no vamos a entender nunca nada. No vamos a poder reformar la educación, no vamos a poder renovar la parroquia católica. No vamos a poder tener más vocaciones sacerdotales, religiosas, de laicos. No se va a poder expandir la parroquia, no va a crecer y multiplicarse, como ya te comenté otras veces, porque tenemos un problema fundamental, que no somos equitativos los católicos, no estamos siendo justos ni equitativos. Y no tenemos, y quizás nos falta ser más ecuánimes a la hora de razonar el asunto de cómo manejamos el dinero, cómo conseguimos el dinero para nuestras actividades de todo tipo, apostólicas, educativas. Porque es un aspecto esencial, ¿no es cierto? Si no resolvemos el tema primero, ¿no? Todos los católicos, ¿sí? Relacionado con la relación económica entre el Estado y la Iglesia Católica, entre la Iglesia Católica y todos los estados de cada país, bueno, pues eso es lo primero, me parece, ¿sabes? Y no lo estamos entendiendo, pero por lo menos quizás lo entendemos, pero no queremos ponerlo en práctica, ¿sí? Yo quisiera comenzar, ¿no? A ver, acá tengo una lista de motivos, ¿sí? Se puede llamar así, por los cuales la educación católica no está mejorando, ¿sí? Pero a riesgo de que se me haga muy extensa esta charla, yo te quiero decir, primero, también ante todo, que hay una situación irregular de la Iglesia Católica con respecto a los estados en todo el mundo. Una de esas irregularidades es la recepción que estamos realizando de subsidios, muchas veces pedidas por los mismos católicos, ¿sí? No, siempre, digamos, casi siempre, ¿sí? De los estados. Es un camino ese que tenemos que corregir en el sentido de que hemos armado una estructura en el mundo, hemos conseguido que se forme una estructura injusta, especialmente con los sistemas educativos, con el sistema educativo católico de vivir de subsidios, además de algún dinero que pagan los católicos, pero que fundamentalmente recibimos muchos subsidios, mucho dinero, muchísimo. Entonces, si no resolvemos el tema, no podemos mejorar nada.
Entonces, no te expliqué todavía, hace más de un año que llevo haciendo videos y nunca me puse a hablar, o digamos, no sé si, bueno, no había por qué decirlo todo desde el principio, pero lo que me parece es que esta estructura injusta que se ha formado en Argentina especialmente, y también especialmente en España, especialmente en Alemania y algunos otros países del mundo, ¿eh? que está creada por los subsidios, hay que cambiar esta estructura, hay que modificarla, ¿sabes? Y en muchos lugares no es complicado, ¿no? En ningún lugar es complicado, solamente hay que tomar decisiones que hay que tomarlas, ¿me entendés? Y las tienen que tomar los gobiernos. Y esa decisión deberían tomar los gobiernos a instancias de la Iglesia Católica, por pedido de la Iglesia Católica misma. De modo de decir, bueno, vamos a poner orden con el dinero. El dinero del Estado tiene que ser para el Estado. El dinero público tiene que ser para la escuela pública, no para una escuela privada. Que además queremos llamarla escuelas privadas de gestión pública, lo cual es un despropósito, ¿sí? Es una contradicción que no hace nada bien a ninguna sociedad, a la sociedad perfecta que es el Estado, ni a la sociedad perfecta que es la Iglesia Católica, ¿sabes? ¿Y qué quiere decir? Concretamente a los niños y jóvenes que estudian en las escuelas, tanto públicas como privadas, y a toda la sociedad, ¿sí? No le conviene para nada, no le hace ningún bien. Entonces, donde podría haber más inconvenientes en Argentina, ¿sí? Para ser más específico, es en la capital federal, o sea, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La capital del país. Y también en la provincia de Buenos Aires sería un poco más de inconvenientes comparado con otras provincias, porque hay muchas... la mitad de la población argentina está concentrada en la capital federal, la provincia de Buenos Aires, y alguna otra ciudad más, creo, pero está muy concentrada en pequeñas zonas geográficas, ¿sí? Bueno, y después hay muchas provincias que pueden resolver perfectamente el tema de dejar de recibir subsidios, que es lo que te quiero decir. La Iglesia Católica tiene que dejar de recibir subsidios del Estado en todo el mundo. Y yo, como soy argentino, me refiero a mi país, tengo que referirme, ¿no es cierto?, en primer lugar. Y en Argentina, ¿cómo se realiza? En muchas provincias, ¿cómo se realiza? Digo, en muchas provincias no tiene que ser para nada complicado. Lo que podría haber un poquito de complicación, aparentemente, es en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, porque en la capital federal, cerca del 50% de las escuelas están subsidiadas, son católicas, porque claro, crecieron las escuelas católicas justamente porque reciben mucho dinero del Estado, mucho subsidio. Entonces ellos se expandieron las escuelas católicas. Lo que no se expandió, y me parece triste decirlo, y lo digo con mucho respeto y también con tristeza, es la educación católica de verdad, porque no es educación católica de verdad la que se está enseñando, ¿entiendes? Y eso es producto de los mismos subsidios que se entregan, que han hecho que se masifique la educación, y, bueno, y un montón de inconvenientes que quizás solamente menciono algunos, ¿sí? Bueno. Me parece que tengo que decirlo, ¿entiendes? Tengo que decirlo porque yo primero quizás que te explicaba, como te expliqué, las inconveniencias que tienen los subsidios en Argentina, en España, en Italia, en Alemania, en Australia, en Chile, en Estados Unidos, Canadá, en otros países más de Europa, en muchos países, muchísimos países del mundo, ¿sí? Bueno, lo que yo te digo por Argentina es lo que debe haber en cualquier país del mundo, ¿me entendés? Lo que debe suceder. Argentina tiene una realidad que es esta, como te digo, que hay muchas escuelas católicas subsidiadas en la capital federal, ¿sí? Y también hay unas cuantas, quizás algo así como una tercera parte de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, o quizás no tanto, ¿no? Reciben algún tipo de subsidio, ¿sí? Quizás exageré un poco con la cantidad, pero son muchas.
Y, y esto es lo primero que tenemos que modificar. Si no, no vamos a mejorar nunca ni la escuela católica, ni la religión católica, ni vamos a practicar mejor la religión, en general digo, en el mundo entero, ni va a mejorar la economía de los países, ni va a mejorar la democracia. Todo está perjudicado por estos subsidios. Te puede parecer exagerado lo que digo, pero si vos lo estudias bien, vas a ver que la educación, si no es buena, el hombre, el hombre, el varón, la mujer, no se forman bien. Es un derroche de dinero que no tiene sentido y además es perjudicial, ¿me comprendes? Y te sigo insistiendo que no me gusta hablar de este tema, no me parece feliz tener que comentar esto, ¿sabes? Ojalá que esté equivocado, te digo sinceramente, ojalá que me equivoque. Pero mientras no se suspendan los subsidios en todo el mundo, no va a mejorar la educación. Y tenemos que comprender también los católicos que, bueno, que esos errores muy grandes, pero muy grandes, que figuran, como te digo, en la encíclica Divini Ilios Magistri, parecería que te insisto mucho con la encíclica, pero... y además, en el último video antes de este que hablé, yo te decía que insistí mucho, creo que fue cuando hablaba de que bueno, es uno de los temas que hablo, ¿no? El tema de los subsidios y el tema de que los sacramentos no se deben pagar, ¿sí? Hay mucho interés económico hoy en día en la Iglesia Católica, tenemos mucho interés económico y parece que nos movemos de una manera más mercantilista que religiosa muchas veces. Entonces, yo a veces, claro, hablando del laico, te quería decir, donde te insistí mucho fue que no, digamos, sí, me equivoqué en esto, en el sentido de que yo te insistí mucho que el laico no tiene que entregar la comunión. Bueno, está bien, lo dije muchas veces, me doy cuenta de que lo dije muchas veces, ¿sí? En el último video. Pero, ¿qué pasa? Que yo quería decirte algo más del laico, es decir, que los laicos, cuando hablamos de su participación en la Iglesia Católica, en la parroquia, en los obispados, en la escuela, en la educación, en todos lados, bueno, tenemos que aclarar muy bien qué tipo de participación, ¿viste? Porque no se trata de poner, por ejemplo, no sé, no se trata de nombrar a una monja que sea párroco de una parroquia, ¿no es cierto? No se trata de eso, porque los sacerdotes tienen que estar a cargo de las parroquias. Me refiero a que el laico tiene que hacer las actividades netamente laicales, que son buenísimas, son necesarísimas. En la función de la mujer, del varón, del laico, del clérigo, es extraordinario el aporte que hacen cada uno cumpliendo su rol, ¿sabes? Si se confunden los roles, es allí donde hay los problemas. Y actualmente en el mundo estamos confundiendo los roles. Listo. Una vez que el laico entendió cuál es su rol en la iglesia, ya después se puede hablar de la amplia gama de actividades que puede realizar, ¿sí? Entre ellas la educación, ¿sí? de la niñez, la juventud. Bueno, si entendemos nosotros que tenemos que comenzar una nueva relación con el Estado, que en realidad quisiera decir que es comenzar una nueva no relación económica con los Estados, en la que no hay ninguna relación económica, ¿viste? Teniendo por esa relación económica el hecho de recibir subsidios, desgravaciones impositivas, no pagar los impuestos porque sí, porque somos la Iglesia Católica, no, tiene que pagarlo como todo el mundo. El templo que paga los impuestos, la parroquia, las escuelas, los monasterios, los conventos, todo el mundo. Y
el hecho de que no haya, como te dije ya más de una vez, desgravación impositiva para los pagos que hacen los papás de las cuotas de la escuela, ¿no es cierto?, del pago de la escuela privada católica, ¿sí? O sea, ningún tipo de beneficio económico, absolutamente ninguno. ¿Eh? Porque ya te dije, yo te expliqué que acá no se trata de que nosotros vamos a pagar la educación dos veces, no, la pagamos de una manera, pagamos una escuela privada que es lógico que lo pague. Porque por una parte tenemos que darnos cuenta también de que es un capricho el hecho de que el Estado nos dé dinero porque tenemos una convicción religiosa tal o cual, ¿viste? Que sería un escándalo también que le den solamente a la Iglesia Católica por ser una convicción religiosa y también un escándalo multiplicado que le den a todas las religiones que se les ocurra, ¿no es cierto? Pedir al Estado ayuda económica. Entonces, volviendo al tema de la capital federal, antes de yo proponerte qué podría ser, qué podría decidir el gobierno para terminar con los subsidios, déjame decirte que cualquier inconveniente que vos encuentres en la tarea esta de terminar con los subsidios, o no, si hubiera si fuera necesario que haya que esperar 1, 2, 3, 4 años, bueno, cualquier problema que veas, acordate que tenés que pensar primerísimamente que este problema fue creado por nosotros los católicos, lo hemos creado los católicos. Este problema de que el Estado está dedicando mucho dinero y que si el día que se quiere, digamos, corregir esta situación, si hay inconvenientes, no es porque es el Estado el que los produjo, el Estado se dejó llevar por inclusive documentos mismos de la Iglesia Católica, ¿entendés? Y podría decirte, bueno, pero usted, lo hemos visto, está en el derecho canónico, varios cánones que dicen que los padres, hay un canon que dice que los padres tienen que ir a pedir al Estado ayuda económica para sus escuelas. Insólito, ¿entendés? Entonces, hay que hacer una reforma del derecho canónico. Tenemos que reconocer que en el Concilio Vaticano II, cuando se refirió un documento a la educación de la juventud, bueno, no fue feliz esa frase que dice que repite lo mismo que la encíclica Divini Ilium Magistri, que es ahí donde se comenzó a pedir, ¿sí?, a decir que la libertad religiosa, ¿no?, y exige que el Estado contribuya. No, porque las normas católicas especifican muy bien que los obispos tendrían que tratar de formar escuelas, con dinero católico, por supuesto, allí donde falta una escuela, ¿entendés? Está todo pensado está todo bien reglamentado para que la misma Iglesia Católica cree sus iglesias católicas, las mantenga con su dinero y consiga que de sus escuelas egresen los mejores próceres del mundo, ¿entendés? Los más grandes santos. Pero primero tenés que poner orden. Si vamos a seguir toda la vida los católicos insistiendo y quejándonos, quizás también, de manera hipócrita podría ser, escandalosa, discúlpame, ojalá que no, porque no nos dan subsidios, entonces nunca vamos a mejorar nada, Pero bueno, no es complicado para nada es complicado. Si no reconocemos nuestros errores y no tenemos un mínimo de buena voluntad, entonces no vamos a poder. Esas dos condiciones hacen falta, ¿viste? Reconocer los errores, ¿sí?, y tener la valentía de cambiar las cosas, de cambiar las normas y cambiar la manera de actuar, ¿sí? Pero eso es todo muy sencillo. En la capital federal, insisto, que hay muchas escuelas católicas, bueno, tendría que haber un plazo, no de muchos años, que se le da a las escuelas. Esta es una posibilidad, acá te digo que esto es una posibilidad, ¿sabes? Y que no encuentro otra por el momento, porque, a ver, ¿cómo te diría?
En sentido estricto, el Estado, como Estado, podría decir, hemos estado subsidiando toda la vida a la escuela católica y nos hemos equivocado, que también tiene que reconocer el Estado, ¿sí? En cada uno de sus legisladores, en cada uno de sus gobernantes, funcionarios, que el Estado se ha equivocado. Y no tienen que pensar que ellos mandan a sus hijos a escuela católica y entonces se van a ver perjudicados. No, no, tienen que pensar en cómo deben ser la situación entre Iglesia y Estado. Y todo lo demás se va a solucionar de maravillas. Pero partamos de la base de no ver con una óptica egoísta el asunto, ¿no? E interesada. Y acordate que siempre los católicos tenemos la escuela pública, de la cual no nos hemos ocupado como hubiera sido necesario. ¿Entiendes? Si nosotros, en lugar de andar pidiendo subsidios y crear escuelas y más y por todos lados, católicas, si nos hubiéramos ocupado de mandar a los hijos a la escuela, que a la vez nos agarrábamos dinero, a la escuela pública, como yo fui y doy gracias porque no tengo una queja mayor para nadie, ¿viste? Contra nadie de la escuela pública. Si estos católicos, muchos católicos hubieran mandado a sus hijos a la escuela pública y hubieran colaborado, inclusive desde el punto de vista político, al mejoramiento de estas escuelas, tendríamos escuelas igual que en la finlandesa en Argentina, me parece a mí. ¿Entendés? Además, vos me podés decir, pero Carlos, casi la mitad de las escuelas son católicas y quedaría un 10% aproximadamente de escuelas católicas privadas y pagas, o 15% o 20%, no sé, pero serán muchas menos, Carlos. Ahora, ¿sabés qué? El tema está justamente en eso, en que no son necesarias tantas escuelas católicas. A ver, por lo menos en un principio, ¿comprendés? Para cristianizar a toda la sociedad no tienen que ser las escuelas todas católicas. Hace falta que la parroquia trabaje bien y de manera incisiva y consiga que cambiar el corazón de la gente de ese barrio en el cual está la parroquia. Convertir a mucha gente, atraerla hacia la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la vida parroquial, sacramental, de oración, de estudio. Entonces, la tarea es nuestra, solamente nuestra, ¿viste? Depende de nosotros. El Estado no tiene la culpa absolutamente de nada. ¿Entendés? Quizás se equivocó justamente en ayudar, ¿sabes? Ese fue el error del Estado. Y te lo digo con dolor, no me gusta nada contarte esto. Pero bueno, entonces, si queda solamente un 10% de escuelas católicas, ese 10% de escuelas católicas y el 90% que serían públicas, quizás, o el 85%, el 80% y un 20% de privadas, en fin, las pocas escuelas católicas, aunque sea una sola en el país, que te enseñe la religión como corresponde, que te da una formación integral desde los 6 años, los 5 años, desde que nace, ¿entendés? El niño, bueno, es que quizás no entendemos el valor que tiene una formación católica, ¿entendés? Tenemos que entender el valor inconmensurable que tiene que un hombre o una mujer estén formados con virtudes, con los dones del Espíritu Santo, con la gracia santificante, con mucho estudio, ¿sí? Con ideales, haciéndoles descubrir a los chicos el ideal de formar una familia cristiana, tal vez, ¿sí? O de participar en política, ¿sí? Con buenas ideas,
con todas las buenas ideas que podés extraer de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y con todos los conocimientos de teología que te potencian extraordinariamente la capacidad que tenés para hacer el bien en la sociedad. En cualquier profesión que elijas. Entonces, solamente una escuela es capaz de cambiar toda la sociedad, ¿entendés? Una sola. Pero puede haber más, por supuesto. Por supuesto. Además, yo me hacía este razonamiento, mira, un poco rebuscado parecería, respecto de las grandes contribuciones a la Iglesia Católica, ¿no? De la gente que tiene mucho dinero. Porque ten en cuenta que hay parroquias enteras en Argentina, en Buenos Aires, acá mismo en la capital federal, que fueron construidas con el aporte de las limosnas, o sí, el aporte, la ayuda económica de prácticamente una sola familia, que aportó casi todo el dinero, ¿no? O por lo menos una muy buena parte del dinero. Pero ¿qué ocurre? Si la parroquia está acostumbrada a recibir dinerillos por aquí y por allá, la educación, es como que si un millonario, ¿no? No sé si va a tener la misma actitud, va a descubrir la importancia que tiene donar, porque ve que está mantenida por el Estado la escuela. Lo mismo que los templos, la basílica, la catedral, las parroquias, los templos, la parroquia, la casa parroquial, el seminario. Todo está como pasó en España y en Italia y en Alemania y pasa en otros países y también en Argentina sucedió. A mí me parece que surgirían más de un millonario que gustosamente colaboraría con la Iglesia Católica, porque ¿qué bien más grande puede tener un millonario que contribuir con parte de su fortuna o con buena parte de su fortuna a la educación católica, a la creación de escuelas, al mantenimiento de las escuelas? Bien. Entonces, ¿viste? Tendría que haber, me parece a mí, ¿viste?, una formación religiosa para los hombres y las mujeres, pero por supuesto cada uno lo que le gusta, lo que le atraiga, lo que desee, con toda libertad, ¿no es cierto? Que tengan la posibilidad, los jóvenes, varones y mujeres, de recibir una formación profunda, teológica, en la escuela y la universidad. Entonces, desde los 5 años por lo menos hasta los 89 años, supongamos, que existe la posibilidad de hacer cursos, ¿sí?, de ir consiguiendo créditos, como decía, como dicen, yo llaman así, uno va consiguiendo créditos, va rindiendo materias, y hasta que puede conseguir un título. Puede haber títulos intermedios, ¿no es cierto? Que uno primero consigue un título intermedio, después otro título intermedio, y después una licenciatura, y podría conseguir un doctorado también. Y todo eso paralelamente al estudio de la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad, para estudiar, por ejemplo, Derecho, ¿no es cierto?, en la universidad. O por supuesto que también, si uno quiere simplemente dedicarse al estudio de la teología, bueno, que tenga las posibilidades estas también, ¿no? Y que termina la secundaria, supongamos, ya tiene algunas materias aprobadas y puede continuar, si quiere estudiar teología, no solamente concentrándose en la carrera, en los estudios de teología. Me parece que tendríamos que promocionar, que tratar de que los católicos, de tener bibliotecas lo más grande que podamos tener. Bueno, además que primero deberíamos tener bibliotecas bien organizadas, bien preparadas, bien con textos
de todas las ciencias, ¿no es cierto?, de historia, todo lo que sea bueno para la cultura general de la ciudad, ¿no?, del pueblo. Y además también bibliotecas católicas, porque yo te puedo hablar de que tenemos que crear bibliotecas católicas, pero primero debería decirte que podríamos tener mejores bibliotecas en la ciudad. No necesitan quizás tanto presupuesto, ¿no es cierto?, pero son importantísimas las bibliotecas. Y que haya en todos los barrios, como tenemos, está muy bien que tengamos, me parece muy bien. Yo conozco varias bibliotecas, con el tiempo fui visitando una, después otra, no fui a venir muchas veces, pero las conozco, y son verdaderamente muy prácticas. Lo que te digo no es que no hay bibliotecas, sino que las tenemos y son muy buenas, pero digo, no conformarnos, ¿no es cierto? Tratar de mejorar ese tema, de que los chicos encuentren ahí libros, textos de la escuela, ¿no?, que puedan utilizar, y toda la literatura que necesiten conocer, ¿no es cierto?, para adquirir mucha más cultura también religiosa, ¿no? Pero por eso te digo, sería bueno, yo te digo, hablo de un mundo ideal, que no es una utopía, ¿entendés? Quizás, ¿sabes lo que necesitamos en Argentina? Y en muchos países, en todos los países del mundo, pero un poco más en Argentina y en América Latina quizás. Necesitamos tener un poco más de dinamismo, tenemos que tener un poco más de motivación los católicos. Nos falta estar más motivados a veces para poder tener un poco más de imaginación, de creatividad, porque podemos hacer maravillas si mejoramos las bibliotecas, si tenemos bibliotecas católicas, si conseguimos libros para bibliotecas. ¿Cómo te diría? Es lo que necesitamos más que otras cosas, ¿sabes? Y entonces, en la escuela, ¿cómo es que el chico puede conseguir esos créditos? Yo me refiero al mundo católico, ¿no es cierto? Y también, si el chico no va, mejor dicho, a los católicos que tienen escuelas católicas, que van a la escuela católica. Si un chico no va a escuela católica, bueno, podría tener esos cursillos, esos cursos de ir formándose teológicamente en las parroquias. Las parroquias deberían ser centros de formación también, me parece a mí, ¿sabes? Y por supuesto, podés estar deduciendo de lo que yo te digo, que las parroquias van a necesitar sacerdotes mejor formados, más intensamente formados en la ciencia de la teología, en la doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? Porque es un mundo que se va haciendo cada día más culto, ¿no? La Iglesia no puede quedar rezagada ante un mundo que tiene muchos posgrados y muchos estudios, cada vez más carreras universitarias. Pero bueno, la idea es que entonces el chico que va a una escuela católica, ya sea en el 10% del total o un poco más, bueno, en esas escuelas que no van a estar subsidiadas, ¿no es cierto? La escuela tiene completa libertad, como a veces invocamos, ¿no? La verdadera libertad está en poder enseñar, en tener totalmente una independencia total del Estado y tener un programa de estudios que contemple varias materias, además de la currícula normal que tienen todos los chicos de la escuela pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿es mucho estudio? No es mucho estudio. No es mucho estudio porque yo digo, hasta es agradable estudiar la materia de la religión. Los chicos pueden tener, se me ocurre ahora, ¿entendés? Pero esto es para hablarlo más, debatirlo en muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, la materia, le tienen que enseñar de liturgia, el chico de liturgia no sabe nada, los grandes no sabemos nada de liturgia, me parece, muchos. Un poco de historia de la iglesia, que es apasionante, adaptada a libritos pequeños, en todo caso, empezando con libros chicos. El chico puede le pueden ofrecer leer Vida de Santos y que el chico elija los temas, suponete, ¿viste?
El chico puede estudiar el catecismo más en profundidad que le enseñan en la primera comunión. Y ya te había dicho, ya te había sugerido que la primera comunión no debería ser aquello para lo cual el chico se prepara, sino que el chico debería prepararse a los 7 años, a partir de esa edad, si está en condiciones, para el bautismo. Y recibir el bautismo 7, 8 años, no pasa nada, me parece, ¿entendés? Pero el chico va a tener un bautismo que le va a perdurar en la vida como sacramento y como experiencia religiosa, ¿sabes? Porque no se puede tomar a la ligera ningún sacramento, especialmente el bautismo. Entonces, que los estudios en la escuela primaria, secundaria, yo te dije alguna materia, te puedo seguir haciéndote una lista grande, pero te lo dejo para que lo pienses. Y entonces los chicos van aprobando materias y van consiguiendo créditos y de esta manera van estudiando concomitantemente con el estudio de la escuela primaria, con la escuela secundaria, con la universidad. Bueno, concomitantemente van aprobando materias, ¿sí? Con toda tranquilidad, con tiempo. Fíjate, desde los 5 hasta los 24 años, supongamos, ¿cuántos años tenés? Tenés 20 años enteros para ir estudiando de a poquito las materias. Y se puede perfectamente, y si no, si querés, puedes ir hasta los 40 años estudiando, nadie te apura, no pasa nada. ¿Sí? Bien. Y además, déjame que te insista un poquito en esto. Sería bueno que el chico, el católico, porque si queremos cambiar la sociedad, tenemos que tomar medidas serias, ¿entendés? No decir, bueno, simplemente llevamos al chico, lo bautizamos y se acabó todo, listo, ya está, ¿no? O va a tomar la primera comunión y bueno, y después viene la confirmación 2 años después y bueno, y ya cumplió los trámites. No es así. El chico, una vez que tiene un nivel de estudio, sería bueno, con toda libertad, ¿no es cierto? Si lo quiere hacer, si no, una especie de promesa, ¿no es cierto? Algo es parecido a un juramento, pero no tan formal y tan serio, ¿me entendés? No juramento, sino una promesa, ¿sí? Prometo que que creo en la doctrina católica, en los valores no negociables que son este y aquel, supongamos, y menciona los principales valores no negociables. Digo, creo y trataré en mi vida de no contradecirlos, ¿sí? De no obrar en contra de esos valores, especialmente si soy legislador, si soy gobernante, si soy ministro, presidente, concejal, lo que sea, ¿sí? Padre de familia. Prometo ser fiel a la doctrina católica. Además que, bueno, se va a convertir en un apóstol, ¿no es cierto? Va a poder estar en perfectas condiciones de predicar en todos los ambientes laicales donde se encuentra. También debemos mencionar, ¿no?, cada vez que hablamos de teología, la doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? La doctrina social de la Iglesia nos previene a nosotros de cometer errores liberales, ¿sí?, o errores socialistas ateos. Porque el católico que conoce bien la doctrina social de la Iglesia sabe bien que la libertad es necesaria, por supuesto, y sabe bien que un poco de socialismo cristiano, entendido como participación del Estado en la educación, por ejemplo, y la salud, si querés llamarlo socialismo, si no, eso no tiene por qué uno ser socialista o conservador. Los conservadores en Argentina se ocuparon bien de los hospitales públicos y bien de las escuelas públicas. Entonces, de los peligros de las ideologías perniciosas, ¿entendés? Te previene la doctrina social de la Iglesia. Y con la doctrina social de la Iglesia, si vos la llevás la ponés en práctica, concretás esos principios en las decisiones de economía, de bienestar social, de salud y todos los ministerios, no te vas a equivocar, por lo menos en los principios generales. Y eso es mucho decir.
¿sabes? Por eso, si los católicos tendrían que poner mucho esmero en conocer bien los postulados principales de la Iglesia Católica y la doctrina católica, para no engañarse él ni dejarse engañar por nadie, ¿sabes? Y cómo aplicar, ¿sí?, en la vida diaria, concreta, la doctrina social de la Iglesia. Porque conociendo bien la doctrina social vas a poder diseñar un pequeño número, aunque sea, de políticas de Estado que permitirán alcanzar un desarrollo pleno, así como también un bienestar económico y social que incluya a todos los habitantes. Porque cuando incluís a todos es mejor para todos, ¿sabes? No solamente para esos que vos incluís. También es mejor para todos. Bueno, si tiene ese componente esencial la educación de los jóvenes, que es la teología moral, dogmática, doctrina social de la Iglesia, y también la espiritualidad cristiana, bueno, vas a poder producir con esas enseñanzas, que se pueden conseguir en la escuela o también en la parroquia o de manera personal, cada uno se la puede procurar, ¿sabes? Y la Iglesia debería favorecer que haya lugar donde la gente del laico se pueda formar, ¿no? Por medio de otros laicos inclusive. Y por supuesto sacerdotes, siempre el sacerdote tiene que estar en la formación de los laicos, ¿sí? Y tener los mejores ciudadanos del mundo. Antes que nada, una sociedad necesita tener hombres honestos, ¿no te parece? Hombres y mujeres honestos. Padres y madres de familia que sean insobornables, que no amen los curros, que sean confiables cada uno en los roles que deben desempeñar en la vida. Actualmente, en casi todo el mundo, la enseñanza en las escuelas y universidades católicas no está siendo efectivamente católica esa enseñanza. Sabés que yo estoy viendo los programas de estudio de una universidad, por ejemplo, católica de Argentina, una o dos, creo que no sé, creo que lo habré visto, y también de los países, de algún país latinoamericano, o dos, y vos sabés que ¿cuánto tienen de enseñanza teológica? Poco, muy poco. Pero yo te diría poquísimo, ¿sabes? Y a más de uno le puede parecer poco y nada. Vos consultalo con la gente que estudia en la universidad, a ver qué te dice. Poco y nada te podrían decir muchos. Por lo menos, poco y nada con respecto a lo que deberían enseñarte y lo que deberías aprender. ¿Comprendés? Lo que deberías recibir de la universidad desde el punto de vista religioso es muchísimo más de lo que vos te podés imaginar. Y no está siendo católica la educación debido a varios factores, ¿sabes? Varios factores. Uno de esos factores es, bueno, que la escuela católica actualmente está masificada en todos los países, porque en casi todo el país está subsidiada, ¿sí? Pero aún cuando esté subsidiada parecería que está, como te dije, como la universidad, que tiene de religión, tiene poco. La licencia de religión implica muchas horas y mucho lectura, bastante lectura por lo menos, ¿sabes? Que el chico puede realizarla.
Es más, muchos se podrían entusiasmar muchísimo con el estudio de la teología y pueden soñar con una carrera tal vez que no se imaginaban que podían soñar, ¿entendés? Entonces, si está masificada, quiere decir que acepta alumnos de familias que no la eligen por la excelencia en la enseñanza de la doctrina católica, ¿no? Eh, no, más porque quizás en Argentina, bueno, algunos te pueden decir, bueno, no hay tantos paros como había, ahora no parece haber tantos, pero había paros, entonces era más, era un poquito mejor, pero la escuela pública mejora en 2 minutos. En 2 minutos mejoramos la escuela católica si queremos los católicos, ¿sabes? Mejor dicho, si queremos los argentinos. Pero los católicos, si no colaboramos, entonces vamos a ser cómplices de que la escuela pública ande mal, ¿sabes? Porque tenemos la obligación como ciudadanos de mejorarla. Para nosotros mismos, si queremos mandar a nuestros chicos, ¿sabes? Los chicos que estudian en la escuela católica también no tienen exámenes, no tienen evaluaciones, como deberían tener, te digo, porque las pueden tener, pero como deberían tenerlas. Las escuelas católicas no están diferenciadas, salvo algunas, hay algunas que están diferenciadas por sexos, ¿sí? Como fue siempre, ¿sabes? En el siglo pasado fue siempre, así hasta que un día se cambió todo. Y hay razones pedagógicas, psicológicas, religiosas, ¿sabes? De todo tipo para justificar, para argumentar y para convencer de que es mejor la escuela separada por sexos. Entonces, claro, la poca educación, y que por momentos podía ser hasta anticatólica en un sentido, ¿no? En un mundo tan confuso como este, bueno, se nota porque los mismos padres vos ves que no tienen formación. Entonces, los padres son muchas veces indiferentes ante la formación religiosa que necesitan sus niños. Entonces debería volver un poco la piedad familiar, ¿viste? Hablar en casa estas cosas, tomar en serio el tema, ¿eh? En la cual se hable en la mesa, quizás no todo el día, pero un poquito que hablen por día se aprende muchísimo en la casa. ¿Eh? Se pueden leer un libro, lo comentan, o en un sitio de internet católico. También está la costumbre anacrónica de obispos sacerdotes de querer financiar las escuelas católicas con dinero del Estado, de no pagar impuestos prediales de las escuelas, los templos y demás casas religiosas, de querer obtener el beneficio de que el Estado otorgue cualquier tipo de desgravación impositiva. Vos fíjate, yo te lo dije varias veces, pero mira, si sumás, no queremos que nos desgraven impositivamente. Queremos que no pagar los impuestos, que no nos cobren. Queremos que nos den subsidios, y más de un tipo de subsidio, ¿sí? Queremos que nos arreglen el templo. Hemos querido eso hasta ahora, por lo menos. Queremos que paguen los salarios. Es ya un escándalo tremendo, ¿sabes? Tremendo, grandísimo. Algunas de esas situaciones quizás están mejorando, quiero creer, ¿sabes? Pero yo estoy viendo, por ejemplo, que tiene que ver con esto también lo que te digo ahora, en un sitio de Argentina, que una parroquia católica de algún lugar de Argentina, el 20% de lo que recaudaba tenía que ver con los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la misa, los matrimonios, ¿sabes? Y no está nada bien. Eso es lo que hay que cambiar, ¿sabes?
Entonces es mucho, la relación que tenemos de dinero con el Estado es muchísima. En una provincia argentina, estaba viendo que en 20 años las vocaciones sacerdotales pasaron de ser algo así como de 25, pasaron a ser los chicos que ingresaron al seminario, ¿no? De 25 anualmente, porque era algo así, a 6, 7, 8 vocaciones. Después, muchas órdenes y congregaciones dedicadas a la enseñanza, es decir, órdenes religiosas como por ejemplo tenés los jesuitas, los franciscanos, los salesianos, y tenés otras órdenes religiosas que se dedican a la enseñanza. Y tenés órdenes religiosas también, o si querés llamarlo congregaciones, más o menos lo mismo, que están también consagradas a la educación, especialmente a la educación, y hay una que estuvo, hay dos que fueron específicamente creadas, fundadas por sus fundadores, para que den educación gratuita, y para los pobres principalmente, ¿sí? Educación gratuita. Ahora, y ya te comenté que lamentablemente la congregación tan hermosa como es la de los hermanos de las escuelas cristianas, esa congregación tiene actualmente muchísimo menos religiosos, ahora que cobran, que pide dinero, sí, lamentablemente, para quienes quieran estudiar en esas escuelas, y en muchos lugares también reciben subsidios, y sin embargo están achicándose cada vez más. Actualmente tienen apenas 2.000 religiosos, cuando en la década del 60 llegaban a tener 16.000, ¿sabes? Estaba leyendo que los jesuitas, no sé si antes del Concilio Vaticano II, tenían como 35.000 vocaciones, no 35.000 religiosos, o sea, entre sacerdotes y religiosos creo que era. Y actualmente bajó muchísimo la cantidad. Entonces, las congregaciones que dejaron de... A ver, por una parte hay congregaciones que dejaron de dar enseñanza gratuita. Vos te preguntarás cómo hacían para conseguir el dinero. Bueno, conseguían el dinero, y no del Estado. Había aportantes particulares, gente afortunada que tenía dinero y que contribuían de buena gana, ¿no?, con las escuelas. Entonces, hoy, si te parece difícil, es porque estamos en un mundo muy materializado. Y sí, y lo estamos. Y además, es como que no estamos formateados actualmente con tanto materialismo y mercantilismo como para entender que puede ser gratuita una escuela. Y mantenerse por medio de benefactores que aportan para el mantenimiento de la escuela. Entonces, eso es un problemita, ¿no?, de las escuelas católicas. Pero además hay otro problema que parece mucho más serio, ¿sabes? Si una monja, ¿viste?, fundadora de una congregación religiosa que se va a dedicar especialmente a la enseñanza a los niños y los jóvenes, o un sacerdote, ¿sí?, una orden religiosa como la que mencioné, si de pronto
esa congregación que fue específicamente fundada para enseñar educación católica a los chicos. Olvidémonos por un segundo de que sea gratuita, si querés. Pero no están dando una educación católica de verdad. Entonces, si no cumplen con la finalidad principal de la congregación, que es transmitir los valores cristianos a los niños en la escuela católica, primaria o secundaria, supongamos, entonces, ¿cómo están cumpliendo con la vocación verdadera que tienen como religiosos y como congregación? ¿No tendrán que revisar un poquito a ver si están cumpliendo con el mandato del fundador y con lo que es lógico que cumplan, ¿no? Porque más allá del fundador de la congregación está nuestro Señor Jesucristo, que es para quien trabajamos, ¿no es cierto? Con nuestra congregación. Entonces, tendrían que replantearse las escuelas, si no será por eso que están faltando vocaciones, que la gente deja de ser católica, porque si no da una educación sustancial la escuela católica, si en la parroquia tomamos las cosas un poquito a la ligera, la preparación del bautismo, para la preparación para la primera comunión, para la confirmación, para el casamiento, si todo lo hacemos un poquito de manera burocrática, si además le pedimos dinero a cualquiera que venga a casarse o a pedir un bautismo, bueno, ese conjunto de situaciones hace que la gente deje de creer. No te mencioné el tema de los abusos que se han dado muchísimos en el mundo y que hay problemas, grandes problemas según algunas diócesis, para poder pagar las indemnizaciones que tienen que pagar. Pero se puede, pienso que no es nada que sea imposible para nada, ¿viste? De todos modos, hace falta una profunda renovación en la Iglesia Católica. Y esto de alguna manera contribuye, si querés, algunas ideas que tengo, algunas pequeñas propuestas que te hago acá modestamente, que te hice y que te hago ahora y que trataré de seguir explicando. Bueno, hay maneras de retrotraer como diría, hay maneras de solucionar todos los problemas de falta de vocaciones, de falta de fieles, y de falta de dinero inclusive, si podríamos llegar a faltar. O sea, todos los problemas se solucionan con trabajo, con organización, con oración, por sobre otras cosas, con una profunda conversión. Yo voy a pedir en la oración esto, si Dios quiere, una profunda conversión, un cambio de mentalidad. Tomar las decisiones que no cuestan mucho. Para un legislador, por ejemplo, tomar la decisión de votar, de proponer una ley, ¿no? Conseguir la mayoría, ¿no? Que un partido político consiga la mayoría en las cámaras de diputados, senadores, para derogar una ley que otorga privilegios, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Si no hay intereses creados, si no hay egoísmo, si no hay temores innecesarios y injustificados, si no existe, digamos, intereses políticos mezquinos, ¿sí? Bueno, todo se realiza de una manera maravillosa. También algunas normativas eclesiásticas contenidas en el derecho canónico tendrían que ser modificadas, ¿viste? Tendrían que decir exactamente lo contrario. En lugar de decir que los laicos deben ir a las autoridades y pedirles ayuda económica para sus escuelas, deberían decir no deben obrar de esta manera, yendo a pedirle dinero a nadie. Y en lugar de decir que los estados deberían ayudar, deberían decir los estados no deberían ayudar a las escuelas católicas.
Y otros, algunos otros cánones más, ¿sabes? Que se refieren al cobro de sacramentos, al cobro de la misa, ¿te das cuenta? La enseñanza católica en las escuelas y universidades podrá prosperar significativamente en el marco, como te decía yo, de una profunda reforma eclesiástica a nivel mundial en cada uno de los estados y las instituciones católicas que se encuentran en ellos. La Iglesia Católica debe sincerarse, porque durante siglos la Iglesia Católica no se sinceró con los estados. Hemos estado utilizando al Estado de una manera no conveniente y hecho pactos con el Estado que no tendrían que haberse realizado. Entonces, eso con respecto al Estado y en su interior también, al interior de cada escuela, de cada parroquia, de cada obispado, también tiene que haber un sinceramiento en la Iglesia Católica, de modo tal, ¿viste?, que inclusive en la Santa Sede, no sé si lo dije, y el Estado Vaticano, por ejemplo, bueno, en fin, como te dije, en todas las instituciones, parroquias, obispados, el Estado Vaticano y la Santa Sede también, de modo tal que los laicos conozcamos qué lo hace y lo que hacen los clérigos, y los clérigos trabajen más con los laicos, que haya más participación de los laicos, que está faltando. Muchas veces se producen estos problemas de falta de transparencia y alguna cautela, porque no hay suficientes laicos, ¿sí? Me parece a mí. En las parroquias, en los obispados, en la Santa Sede, en el Estado Vaticano. Entonces, no, muchas veces nos conocemos, ¿sabes por qué te digo? Un detalle, una cosa que te ayuda a entender, me parece a mí, es que no conocemos, por ejemplo, en más de un arzobispado de Argentina, ¿no?, esas ciudades grandes, la capital federal, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, o de otros países también. ¿Sabemos nosotros? No, tenemos un informe financiero del arzobispado en el cual dice cuáles son, por ejemplo, los legados que recibió, porque me parece que los legados los recibe el arzobispado. Tengo que averiguar, ¿no? Pero creo que es el arzobispado que recibe. Si un fiel, por ejemplo, que vive en el barrio de Colegiales, ¿sí?, quiere dejar un legado a la iglesia, ¿sí?, católica, una propiedad, supongamos. Bueno, no podría hacerlo en la parroquia de su barrio, tal vez no. Me pareció leer que no, que más bien eso tendría que ir a la curia metropolitana, porque es la curia que es la sede del arzobispado, y allí hace el trámite, ¿viste?, de hacer el trámite de donación, nos deja ese legado. Entonces, no importa dónde lo haga, no importa si lo hacen en la catedral, en la parroquia, en la curia, en el obispado, no importa. El asunto es que sea bueno que sepamos los católicos cuánto dinero de presupuesto tiene un arzobispado, un obispado, las parroquias. Lo presentan mucha gente. Hay parroquias y obispados que lo presentan, tengo entendido, por lo menos en Estados Unidos, vi que en muchos lugares. En Argentina, sí, te muestran algunos informes, pero quizás no son, a ver, quizás no son números que te puedan dar una imagen bien clara de cómo son los ingresos y los gastos, ¿sabes? O sea, yo digo que se haga bien todo, con buena información detallada, y si es posible que estén publicados, ¿sabes?, habitualmente. Entonces, si
en la Iglesia Católica existe una completa independencia del Estado y dentro de la Iglesia Católica existe buena transparencia respecto de qué se hace con el dinero, que hay una buena cantidad de laicos que bien organizados con los sacerdotes de tal manera que el sacerdote, sin dejar de ser presidente, ¿no?, de la administración parroquial, diocesana, inclusive y el Vaticano, bueno, que el sacerdote pueda dedicarse a lo suyo plenamente, full time, y que tenga un buen equipo que lleve todo, ¿no es cierto?, todas las cuentas. Y eso es lo mejor que puede pasar a la parroquia, para que pueda crecer y multiplicarse, ¿sabes? La relación humana entre el clero y los fieles, laicos, sería mucho más fraterna, ¿viste? Si en todas las instituciones católicas en las que se recibe dinero, todo el mundo pueda conocer en detalle cuánto se recibe, cuánto se gasta y cómo se emplean esos dineros. Por eso yo te insistía en la participación de los laicos, que muchas veces no es suficiente, ¿entendés? Y eso es una obligación máxima que tiene que haber en cada parroquia, me parece a mí, en cada obispado, en cada lugar donde hay dinero, que los laicos estén, ¿sabes? Que los laicos estén. No porque dinero, sino porque por todos los motivos infinitos de formación religiosa, de apostolado, de trabajo educativo, etcétera, ¿no? Toda la multiplicidad de actividades que puede realizar el laico. Que tiene que estar porque es la vocación del laico estar ahí, ¿entendés? Y estar en buen número. Y si la parroquia, y que la parroquia de pronto sea bueno, que nos pongamos como meta, que no tenga asientos vacíos, ¿viste? Que esté llena. Porque si se llena la parroquia, entonces vas a poder fundar otra parroquia cerca de allí. Entonces, pero claro, vos necesitas una iglesia que crezca en todos lados. No importa, vos, cada parroquia es un mundo, como te dije, y bueno, que ese mundo sea el mejor de todos. Y entonces los demás mundos van a mejorar, también van a mejorar. Y no necesito enumerarte cuántas son las posibilidades que tiene una parroquia cuando tiene buenos sacerdotes, aunque sean pocos, y buena cantidad de laicos. No te puedo enumerar porque algún día si puedo te explico, pero se pueden surgir ideas extraordinarias para mucha actividad apostólica, fecunda, ¿sabes? Y por eso te digo, más que a veces yo veo que hay sacerdotes que hablan, sí, los problemas actuales de la Iglesia Católica y que sugieren buenas ideas, ¿no? Pero a veces me parece que falta concretar, ¿viste? Concretar. El problema es este y tenemos que resolverlo. El problema es la relación de dinero que hay entre la Iglesia Católica y el Estado. Bueno, resolvámoslo, porque podemos. No tengamos miedo, ni los curas, ni los cardenales, ni los obispos, ni los laicos. Nadie, no tengamos miedo. Porque, fíjate, ¿cuál sería una de las metas, por ejemplo, que se puede proponer la iglesia de un país, de una ciudad, etcétera? Mira, si una parroquia está organizada, y muchas también lo están, con el obispado, y se conocen el obispo con los sacerdotes, y los sacerdotes con los laicos, y los laicos se conocen con el obispo y con los sacerdotes, y hay entre ellos una relación fraternal y fecunda. Bueno, mirá, si se proponen hacer una campaña, por ejemplo, para que se derogue la ley del aborto en cualquier país, lo van a conseguir. Estoy seguro que lo van a conseguir. Ya lo consiguieron en Nicaragua, ¿sabías? ¿Que puede costar un poquito más? Sí, pero ellos lo hicieron en 2 meses. Una campaña de 2 meses y consiguieron todo, derogar una ley de aborto que era para los casos, para 1 o 2 casos, nada más, ¿entendés? Que quedaban a resolver. Y bueno, ahora absolutamente nadie tiene derecho legal de cometer un aborto en Nicaragua.
Y yo estoy viendo el crecimiento de Nicaragua, por decirte un ejemplo, ¿viste? 2,3% aparece, aparentemente es así el crecimiento. Y es mucho, no es mucho, pero es mucho más poco, mucho menos el crecimiento en Argentina, en Uruguay, que tienen estas leyes contra la vida, en Colombia, ¿entendés? Es urgente que todos los países del mundo empiecen a mejorar en el tema de la natalidad. Tenemos que promover la natalidad porque la natalidad da para todo, ¿entendés? Da para todo. Y qué mejor que reformar la Iglesia Católica para que después esté en condición la Iglesia Católica de transformar el mundo desde adentro, con los laicos, ¿entendés? De transformar verdaderamente el mundo. Bien. Esto es todo por hoy, te agradezco y nos vemos si Dios quiere. Muchas gracias.